Señoras y señores, Saúl Guarirapa es nuevo jugador del CSKA de Moscú y hoy aquí en Pásala vamos a preguntarnos, Mario González, amigos, ¿qué tan cerca puede estar Saúl Guarirapa del rendimiento de Salomón Rondón en Rusia? Ya yo sé por dónde vas, ya yo sé cuál es tu pensamiento y cuáles son tus palabras. Mesura, calma, no hablemos así porque Rondón, Guarirapa... Ey, estamos bien, es correcto. O sea, nadie va a venir a comparar aquí a Guarirapa con Rondón. No es la idea. Pero como es un delantero venezolano de características relativamente parecidas en cuanto a físico, queremos darnos una idea de cómo le fue al último delantero venezolano que estuvo en Rusia y ver si existe alguna posibilidad de que Saúl Guarirapa pueda mantener un buen rendimiento en esa misma liga y con ese mismo equipo además. Entonces, de esa forma, Mario González, estamos aquí para hablar sobre Guarirapa y Rondón. Bueno, voy primero a dar un dato de color, lo que pasa es que tengo mucha risa. El CSKA, por si acaso ustedes no lo sabían, significa en ruso Club Central de Deportes del Ejército. Entonces cuando ustedes escuchen CSKA de tal parte, ya saben de que todo formaba parte de cuando todo era la República Revolucionaria de Rusia, la URSS, ¿ok? Si quieren saber más de dónde vienen, por ejemplo, de los dínamos, después hacemos otro video de eso, que es un poco notas de color. A ver, ciertamente, les voy a ser completamente sincero. Sí, para mí es a veces un poco injusto comparar a Guarirapa con Salomón Rondón, porque Salomón Rondón estuvo de 4 a 5 temporadas en Rusia. Primero, cuando Salomón Rondón estaba en Rusia, Rusia sí podía competir en torneos internacionales como la Europa League o Champions League. ¿Ok? Por lo tanto, es un poco injusto hacerlo en ese ámbito, en el ámbito internacional, a ver qué importancia va a tener Guarirapa en ese sentido. Pero, con respecto a los minutos y la importancia que puede llegar a tener Guarirapa en el CSKA, así como iba bien en el Sochi la temporada pasada, ahí sí podemos decir, o sea, vamos a analizar números específicamente con la Russian Premier League, que es el nombre de la primera división de Rusia, y obviamente qué posibilidades tiene el jugador caraqueño, el que venía del Caracas Fútbol Club, para ver qué posibilidades tiene de tener los mismos números que José Salomón Rondón. Que, ojo, se los voy a decir desde un principio. Puede tener 21 años, pero más o menos tiene el portento físico parecido. Y además de eso, empezó muy bien la temporada pasada. Vamos con la 23-24. La temporada pasada. No es que estoy hablando de hace 4 o 7 temporadas atrás. Hizo 8 goles en 10 partidos y promedió 78 minutos en la Russian Premier League de la temporada pasada. En un equipo como el Sochi, que terminó siendo el último de la tabla, donde se supone que Guarirapa era el único clavo del cual se prendía el Sochi, es bastante importante. Porque si se supone que eres un equipo que va a descender, la mayoría de los jugadores no le prestan mucha atención o simplemente juegan por jugar, porque como ya están descendidos, baja un poco la intensidad o las ganas de jugar. Pero no, el caso es que Saúl Guarirapa sí hizo una buena temporada. Y esta vez con el CSKA, que es un histórico en Moscú y en Rusia, va a tener muchas más posibilidades de tener los números que tenía José Salomón Rondón. José Salomón Rondón jugó en el Rubin Kazán, luego jugó en el Zenit de San Petersburgo y jugó una temporada en el CSKA de Moscú también. Entonces, para compararlo con José Salomón Rondón jugó aproximadamente, hizo 26 goles en 2 temporadas, en la 13-14 y en la 14-15 con el Zenit de San Petersburgo, promediando aproximadamente 21-26 juegos, aproximadamente unos 23 juegos
por temporada en cada una de estas temporadas. Entonces, se da a entender de que 13 goles por temporada versus los 8 que tiene Saúl Guarirapa no está muy lejos. Bueno, entonces, lo cierto es que en el caso de ambos jugadores hay cosas interesantes que podemos comentar, debido a que Saúl Guarirapa y Salomón Rondón físicamente pueden llegar a parecerse hasta cierto punto. Y en este sentido, una cosa que podemos acotar de Saúl Guarirapa es que jugó 10 partidos con el Sochi en la temporada 23-24, como ya mencionó Mario, en la primera división de Rusia, anotando 8 goles y dando una asistencia. Pero también jugó partidos, en total 9, en la segunda división de Rusia con el Sochi, marcando un gol, dando 3 asistencias. Hasta ahora ha jugado 2 partidos solamente con el CSKA de Moscú. Salomón Rondón, por otro lado, y esto vamos a los números estrictamente de la Liga de Rusia, de la primera división rusa. En la temporada 12-13 con el Rubin Kazán jugó 25 partidos, anotó 7 goles. Con el mismo equipo jugó 11 partidos y anotó 6 goles en la primera mitad de la 13-14. Luego fichó por el Zenit de San Petersburgo, que fue lo que comentó Mario, jugando 10 partidos, anotando 7 goles en esa media temporada. 26 partidos, 13 goles en la temporada 14-15. Y luego un partido jugado en la 15-16 antes de fichar por el West Bromwich Albion. Para efectos de la participación de Rondón en el CSKA, volvió en la temporada 2021 al CSKA de Moscú cedido por parte del equipo en el que estaba jugando en aquel momento en China, que es el Dalian Professional, el Dalian Pro. Y allí jugó 10 partidos, anotó 4 goles y dio 2 asistencias. Pero realmente el razonamiento que nos lleva a nosotros a querer comparar o querer tratar de trazar un camino entre Salomón Rondón y Saúl Guarirapa es el tipo de delantero y la circunstancia bajo la cual ficha, en este caso, por el equipo en el que está llegando. Saúl Guarirapa en la plantilla del CSKA de Moscú, concretamente, un delantero joven, es probablemente el proyecto de delantero de este equipo para esta temporada. Llega cedido en las mismas condiciones, cabe destacar, en las que llegó al Sochi proveniente del Caracas, que viene siendo cedido por media temporada sin ningún tipo de garantía exacta de compra. Era una opción tal cual de compra, no obligación de compra, y con los goles pues obviamente pues logra ese fichaje, ganarse ese fichaje de Saúl Guarirapa. Ahora, ¿con quién compite en el CSKA de Moscú? Compite con Vladislav Yakovlev, delantero de 22 años ruso, Artem Shumansky, delantero de 19 años de Bielorrusia, que viene del Aris Limassol. Y también compite con Tamerlan Musaev, ruso de 23 años, y Sekou Koita, delantero maliense de ex jugador del Red Bull Salzburg. Esos son los competidores que tiene Saúl Guarirapa en la posición de delantero centro en el CSKA. Yo creo que aquí, teniendo en cuenta lo que hay que tener en cuenta, probablemente el titular es Sekou Koita, que además viene del Salzburg y ha jugado 8 partidos y no ha podido convertir un solo gol hasta este momento. Entonces se entiende que de pronto Guarirapa comienza a ver un poco más cerca la posibilidad de competir ese puesto de manera más directa, Mario. Sí, sobre todo sabiendo de que la mayoría de sus competidores también son jóvenes como él, pero a diferencia de los demás, Guarirapa tiene un aliciente importante, y este aliciente es bastante psicológico. A ver, no voy a decir una locura en esto. Guarirapa puede llegar a ser el que tome el testigo de José Salomón Rondón en la selección. Todo depende de la cantidad de goles que haga y lo importante que sea él en el CSKA de Moscú. Para Guarirapa lo más importante es establecerse primero en el CSKA, para que o se hace importante en el CSKA o lo llevan a otro club que pueda disputar Europa League y Champions League. ¿Y cómo hace esto? 1, manteniéndose en el club, y 2, que el Bocha Batista lo pueda llevar como revulsivo o como segundo delantero después de José Salomón Rondón, o cuando José Salomón Rondón cuelgue las botas. Vamos a ser sinceros, José Salomón Rondón tiene 36 años. En cualquier momento va a dejar de tener tantos minutos porque físicamente no va a estar. Entonces, todo dependerá de la actuación de él
de Guarirapa para así ponérselas difíciles al Bocha Batista y así poderlo encontrar como una segunda o una tercera opción luego de Yonder Cady. Ahora bien, ¿qué posibilidades tiene Guarirapa? Bueno, que ya conoce la liga, al segundo año ya te haces mucho más, se te hace mucho más fácil encontrar las debilidades de los rivales, sabes cómo son los campos, sabes qué tipo de posibilidades o cómo se juega, cómo es el frío. Acuérdense que en Rusia parte de la temporada se juega con el balón naranja porque allá como neva tanto, entonces el balón se cambia de color y yo no sé si ustedes lo saben, pero con el frío extremo el balón pierde un poco, gana un poco la densidad. ¿En qué sentido? El balón pesa de una forma, ¿ok? Vamos a suponer 14 kilos, ¿ok? No es ese el peso, pero voy a poner un ejemplo. Cuando hay tanto frío, el balón se pone mucho más duro, mucho más espeso y por lo tanto es más difícil jugar en esas condiciones. Además de que la grama se hace un poco más difícil porque se hace un poco más húmeda de lo que es por la cantidad de nieve que hay. Entonces, cuando tú te acostumbras a las condiciones climáticas, a la liga, a los defensas, obviamente se te va a hacer mucho más fácil y el CSKA es un equipo mucho más competidor de lo que era el Sochi. Cuando tú tienes ese background, ese bagaje y puedes competir con las ganas que tiene de triunfar Saúl Guarirapa, es muy fácil de que pueda llegar a mantenerse en la liga el Sochi, perdón, en el CSKA, así como en otro equipo de Rusia. Sí, para cerrar el video hay que establecer una similitud que yo estoy encontrando revisando los delanteros del CSKA, y es que los delanteros antes mencionados, a excepción de Koita precisamente, los demás, Tamerlan Musiaev, Artem Shumansky y Vladislav Yakovlev, los tres miden 1,87 en el caso de Yakovlev, 1,86 en el caso de Shumansky y 1,86 en el caso de Musiaev. Guarirapa mide 1,89. Están buscando delanteros jóvenes con un prototipo físico alto, que sea fornido, que sea potente. Y en este caso, los competidores en cuestión, en este tipo de características, Yakovlev ha jugado un solo partido, 0 goles. En liga me refiero. En el caso de la Copa ha jugado un partido, también 0 goles. En el caso de Artem Shumansky, el bielorruso, jugó un partido, 0 goles en liga y 0 partidos en Copa de Rusia. Y Tamerlan Musiaev es el líder goleador en cuanto a los delanteros del CSKA. 9 partidos disputados en primera división rusa, 4 goles, 1 asistencia. Y en Copa jugó 4 partidos, 1 gol, para un total de 5 goles en 13 partidos para el delantero ruso, que en este momento es la primera opción en ese perfil, teniendo en cuenta que Koita también juega bastante. Entonces, el competidor de Guarirapa en este momento lleva 5 goles en 13 partidos. Si Guarirapa es capaz de acercársele a Musiaev, podría seriamente competir por el puesto de titular en el CSKA. Y si lo logra, señoras y señores, que tanto lo han pedido para la selección nacional, ya no debería haber razones para descartar que él esté al menos en una lista de buena fe. Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece la actualidad de Saúl Guarirapa? ¿Qué expectativas tienes de él en el CSKA de Moscú? Y absolutamente todo lo que pienses con respecto a la delantera de la Vinotinto y a nuestra pequeñísima comparación con Salomón Rondón, que al final no los comparamos nada. Simplemente es una forma de que entres y veas las cosas de Guarirapa. Nada, queremos saber tu opinión. Cuéntanos qué te parece Guarirapa, qué te pareció este video y qué te parecemos nosotros, tus amables vecinos, como Spider-Man.